Ahí de a poquito, con la tecnología que lo permite, vamos a ir viendo que vamos entrando en este nuevo programa, nuevo y último programa, nuestro último programa este 2025. Vamos a empezar despacio. Voy a dar primero la muy bienvenida y bienvenida a mi queridísima copartner, a Zuleima Lucía León Valle, a este último encuentro. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Bueno, aquí cerrando este año de trabajar en conversaciones sobre apego contigo y bueno, también gracias a toda la comunidad de Yang que nos ha permitido llegar a sus casas, por supuesto, los expertos que nos acompañan el día de hoy. Absolutamente. Como saben, este programa básicamente tiene que ver con IAN, International Attachment Network, este organismo que intenta promover estos vínculos sanos, que a lo largo de todo el mundo, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, encontramos diferentes IAN, estos centros que tienen que ver con la teoría del apego, que tanto nos da y tanto intentamos difundir. Hoy tenemos este último programa, las conversaciones sobre apego 78 para hablar de un tema interesante, ¿no, Zule? No te me mutees hoy en el último programa. Listo, no voy a estar Vamos, muteada. ahí No, va. Vanessa. ¿Cuál es este último Vamos a programa? hablar Contanos. de reparación y reconciliación. Esta es una mirada también para destacar precisamente qué es lo que implica para la teoría del apego, reparar y reconciliar. Entonces, estamos aquí en la expectativa. La idea es que todas las personas que nos están escuchando van a interactuar con nosotros sobre este tema y, por supuesto, aprender aquí de Nicolás, de Cristian. No va a estar muteado. Agradeciendo obviamente a nuestros invitados y entendiendo también la promoción de la salud que implica la teoría del apego y la reparación que ahora personas que nos acompañan, ¿no? Nuestros invitados van a ir desarrollando también, ¿no? Para poder entender que una infancia infeliz y que vínculos no tan felices no determinan la vida, como diría Boris Cyrulnik, y que tenemos capacidad de reparar con vínculos nuevos. Lo que vivimos y lo que vamos viviendo y vamos conociendo a través de nuevas relaciones. Si te parece, Zuleima, ¿querés presentar a Nicolás, que va a ser nuestro primer invitado, que es un invitadísimo de la casa, ya nos ha acompañado muchísimas veces también? Así que, si te parece, Me empezamos parece. entonces con él. Nicolás, les presento a Nicolás Lorenzini Correa. Él es psicólogo clínico chileno, doctor en psicología, máster en psicoanálisis, docente de la International Psychoanalytic University de Berlín, Alemania, donde reside y ejerce como terapeuta privado, vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de Mentalización, miembro del Comité Ejecutivo de la International Attachment Network del Reino Unido y además profesor asociado de la, de la Unidad de Psicoanálisis de la Universidad College London. Su gran hobby es la música. Bienvenido, Nicolás Lorenzo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta hacer que me digan que soy invitado de la casa. Eh, Me siento muy privilegiado y también, bueno, hola a todos los que nos están mirando hoy. Y también a mis compañeros invitados también dentro de este foro, a Vanessa y a Cristian. Los saludo. Quería tal vez comenzar hablando un poquito acerca del tema que le pusimos, o que ustedes le pusieron a este episodio. No sé si quieres presentar a alguien más, Zuleima, antes, o te cuento, No, ¿no? cuéntanos tú. Empezamos Ok, contigo bien. esta introducción. A mí me parece que sea el último programa del año tiene mucho sentido en términos de eh, precisamente ir a hablar de aquello que, sobre todo cuando se trata de reparación, de algo que efectivamente es más, como decía Vanessa, tiene que ver menos con la psicopatología, menos con el sufrimiento, sino que aquello que permite que el apego sea lo que es, que tenga, eh, las relaciones de apego tengan la potencialidad de efectivamente ser un motor del desarrollo. Ujú. Y esto ocurre a través de las disrupciones del apego y las reparaciones de esas disrupciones. Es decir, una de los elementos de la teoría del apego que en la simplificación a veces que queremos hacer de la teoría, que lo permite muy bien, es una teoría que se puede simplificar muy bien, pero que aún cuando uno hace estas simplificaciones yo encuentro que a veces tal vez no se dice explícitamente, pero se entiende, se sobreentiende que
tal vez hay un ideal implícito de las relaciones que es siempre armónica o continuamente sintonizada, en donde la madre o quien sea la función de apego temprana, la figura de apego temprana, está siempre en un momento de una relación positiva, ideal, lúdica, etc. Ujú. Eh, Cuando en realidad, desde la incepción de la misma teoría del apego, lo que se encuentra que es mutativo, positivo, que ayuda al crecimiento personal, a la instauración de un sentimiento de uno mismo, a la capacidad de regularse, es más bien una serie de sintonías dentro de una relación, que están en tono, desajustes y las reparaciones que vienen. Es más bien eso convertido en un ciclo el que efectivamente le da valor a las relaciones tempranas de apego y que después se va a ver también en las disrupciones y reparaciones en las relaciones de apego que tengamos durante adultos. Por lo tanto, la disrupción del apego son eventos necesarios dentro de las relaciones humanas. Eh, no existe la relación perfecta y de hecho no debiese existir. Cuando los psicoanalistas hablan de la función de parentalidad, por ejemplo, hablan de una madre suficientemente buena y nunca perfecta. Y efectivamente en estudios empíricos se puede ver que ya bastante temprano, antes del año de vida, los bebés van a estar buscando un poco una madre que no necesariamente adivine todas las necesidades bien a la primera, digamos. Y que efectivamente, si pudiéramos ponerle un número a qué es lo que es ser una madre suficientemente buena, es una madre que está sintonizada a las necesidades del infante y la responde de manera contingente, marcada y adecuada solamente un tercio de las veces al año de edad. Es decir, una madre suficientemente buena se equivoca más que no se equivoca. Lo que lo hace suficientemente buena es lo que viene después, que es precisamente la capacidad de reparar. Y esto, por lo tanto, podríamos imaginarnos que el ciclo de desajuste de una relación y la reparación luego de esa relación, al menos en la primera infancia, pero creo que se puede extrapolar a cualquier otra relación, es precisamente que haya una capacidad de, en el caso del apego infantil, de la figura de apego adulto, que está a cargo de esa reparación. Y a cargo de esa reparación significa que está, digamos, la responsabilidad está puesta en el adulto, a diferencia, por ejemplo, de rupturas de apego que pueden ocurrir en la pareja durante la adultez, donde hay dos adultos a cargo de la reparación. Y eso significa, en el caso de lo infantil, que tiene que ser una figura de apego capaz de darse cuenta que hubo una disrupción y sobrevivirla, primero que nada. Es decir, no me quiero poner demasiado poético, pero quiero decir que es la figura del apego la que se da cuenta que hubo una disrupción y no pierde su propia capacidad de, eh, primero, regularse, porque cualquier quiebre de relación puede ser desregulante y por lo tanto malinterpretado, y ser capaz luego de intentarlo nuevamente, reconociendo siempre que la disrupción va a provocar sentimientos negativos en digamos, ambos miembros de la relación, y que implica ese reconocimiento de manera explícita. Yo diría que en terapia se hace mucho eso, en términos de, aquí sí que tenemos dos adultos en donde efectivamente uno podría decir que el encargado de la reparación es el terapeuta, digamos. Eh, si bien actos de reparación del paciente van a ir sucediendo cada vez más. Y también dentro del estudio empírico de la psicoterapia, nos encontramos que los grandes cambios sintomáticos, que si una persona tenía síntomas, por ejemplo, en bajo estado de ánimo, etcétera, las recuperaciones dentro de la terapia de los síntomas en general se siguen a momentos de reparación de de algún error del terapeuta, de algún momento en que no hayamos sentido de que no nos estábamos entendiendo, etcétera. Y luego de esa reparación es donde empiezan a suceder los cambios sintomáticos. Es decir, Mm. una
terapia donde todo es perfecto y donde siempre me llevo bien con mi terapeuta, tiene menos éxito que terapias donde a veces hay una disrupción y después se repara. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es, la primera palabra, así como disrupción o ruptura, suena mal, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque da paso a la reconciliación y a la reparación de la pena. Mm. Súper interesante, Nicolás, verlo de ese lugar, ¿no? Porque también la subjetividad tiene que ver con reconocer un otro que puede pensar y ver las cosas diferentes. Sería muy difícil pensar en una relación donde no hubiera rupturas o donde no hubiera puntos de encuentro o de desencuentro, ¿no? Sería muy inexistente una relación sin conflictos o sin rupturas, ¿no? Pero es muy Ahora, interesante este planteo, ¿no? y en Eh, general, o sea, también está el hecho de que la ruptura no siempre es algo que está, o sea, sucede en la relación, pero no siempre uno podría decir que depende de la relación misma, porque también está el mundo afuera y hay enfermedad, y hay muerte, y hay cosas fortuitas que también destruyen relaciones, implican separaciones, implican pérdidas, etcétera. Es imposible pensar que el amor no trae también la posibilidad de sufrir por ese amor. Sí, y que hay un quiebre de sintonías, ¿no? Perfectamente pueden existir con la vida y con los vínculos. Interesante, vamos a seguir desarrollando esta idea y vamos a darle paso ahora a nuestro segundo invitado, también de la casa. Vos sos de la casa, Nicolás, sos especial, pero también Cristian es invitado de la casa, al igual que Vanessa, son los tres. Así que vamos a darle la bienvenida entonces a Cristian Tomás. Él es médico cirujano, ginecólogo, obstetra por la Universidad de Chile, sexólogo, es director general del SESCH, también terapeuta individual y de parejas, con un magíster en psicoanálisis en la Universidad Andrés Bello, postítulo en psicoanálisis intersubjetivo en la Universidad de Chile, diplomado en psicoanálisis adolescente por la Universidad de París 7, es miembro del IARP en Chile, miembro de IAN Chile y también de IAN Internacional, es miembro de FLACES, autor de libros del área de psicoterapéutica, ¿no? También consultor de educación sexual en instituciones escolares, conferencista, docente, invitado a diferentes universidades e instituciones en Chile y en el extranjero, es director general de IAN Chile y también en estos reels o presentaciones que hace en donde, esto lo digo a nivel personal, facilita con un idioma sencillo el entendimiento de las relaciones, de quiénes somos, y también en muchas presentaciones cortitas de lo que hablamos cuando hablamos de la teoría del apego. Así que te damos la bienvenida, Cristian, nuevamente, y nos interesaría mucho escucharte sobre este tema, ¿no? Que se plantea de la reparación y de la reconciliación desde la teoría del apego. Bueno, muchas gracias por la invitación y por ser miembro de la casa, como dicen ustedes, y encantado de compartir con Nicolás, de compartir con Vanessa. Este tema que, tal como ya lo esbozaba Nicolás, tiene que ver con nosotros los humanos. Yo creo que ese es un eje que no se nos puede olvidar. Los seres humanos estamos constituidos en fallas. Fallas que a su vez, de alguna manera, nos dan, podríamos decir, la gracia de ser humanos, porque si no seríamos, no sé, una especie de engendro robótico perfecto, ¿cierto? Programado para no equivocarse. Pero la gracia es que acertamos y nos equivocamos. Eh, y por lo tanto, al no ser perfectos, eso nos configura de alguna manera una perfección distinta. Y esa perfección distinta es, yo creo que es como un sello que nos permite dignificarnos y nos permite sentirnos orgullosos de ser seres humanos. Eh, de alguna manera, este tema de la reparación y de la reconciliación, ¿cierto? Dos conceptos muy, muy interesantes que parecen equivalentes y no lo son, nos lleva a pensar, siguiendo un poco la línea de Nicolás entonces,
en que los seres humanos estamos en una especie de ritmo de jazz. Hay momentos donde nos acoplamos muy bien, ¿cierto? Hay momentos donde tenemos una melodía base, pero hay momentos en los cuales improvisamos y en esa improvisación lo que puede aparecer o sonar como una desafinada, en verdad no es una desafinada, sino que es parte del sello personal. Y en eso yo creo que efectivamente en estos ritmos jazzísticos en los cuales estamos inscritos los seres humanos, eh, estamos permanentemente inscribiéndonos en sintonías y disrupciones. Esa es como la gracia nuestra, la sintonía y las disrupciones. Si lo miramos entre lo que pasa entre la figura cuidadora y el bebé o en una pareja, entre acercamientos y alejamientos. El tema no es quedarse todo el tiempo cerca ni todo el tiempo lejos, sino que hay un ritmo, que haya una comunicación, una sintonía de ritmos en donde ambas polaridades, cerca y lejos, estén inscritas y se puedan construir allí una melodía sobre la cual se va configurando la relación. Podríamos decir lo mismo con la conexión y la desconexión. En toda pareja, en toda amistad, en toda relación interpersonal hay momentos de conexión y hay momentos de desconexión. Nadie puede estar conectado permanentemente, ni siquiera en una sesión de terapia uno puede estar conectado todo el tiempo. Hay momentos donde uno se desconecta, el paciente o el terapeuta. Hay momentos de escucha y hay momentos de desatención. Hay momentos de disociación y hay momentos de asociación, ¿cierto? Hay momentos donde la atención está abierta y momentos donde está focalizada. Y podríamos decir hay momentos donde estamos más conscientes y momentos donde estamos más en modo inconsciente. De manera que el ritmo no nos tiene que extrañar y no pensemos que toda comunicación o toda relación tiene que tener esta perfección de estar siempre escuchando, siempre atento, siempre disponible, siempre con una cercanía suficiente. No, inscribamos lo que hay momentos y momentos. Pero tal como decía Nicolás, pareciese que un elemento que es central, cuando uno tiene la capacidad de reconocer que hubo entonces una desatención, un no escuchar, un no estar atento, un estar demasiado lejos cuando tenía que haber estado un poco más cerca, esa disrupción que se produce tiene que de alguna manera tener una forma de ser reparada. Y eso requiere que uno de los participantes, ojalá quien falló en esa desconexión, sea capaz de producir entonces ese insight suficiente para darse cuenta que no estuve bien en lo que dije, en lo que hice, en la forma que me estuve, y entonces reparar. ¿Reparar para qué? Bueno, reparar para volver a entrar en el ritmo, en la sincronía, para volver a la comunicación, para volver a la conversación, para volver a mirarnos, a escucharnos, volver a entrar en este ciclo, que es un ciclo muy interesante, que es el ciclo de comunicación que tenemos en múltiples niveles, no solo verbal, también paraverbal, también implícito, corporal, no solo palabras, sino que también corporal. Y entonces la descoordinación puede llevarnos a una reparación como puede no llevarnos a una reparación. Creo que en una segunda idea vamos a tomar el tema de qué ocurre cuando no hay reparación. Ahora, reparar de alguna manera, yo en lo personal lo tengo más asociado a reparar o a compensar un daño. De alguna manera, a ser capaces de rectificar el error. De alguna forma, a restablecer una injusticia que se pudo haber producido,
Y en términos más de comunicación, yo diría como a el intento de reparación tiene que ver con intentar volver a restablecer la comunicación. En cambio, la reconciliación me parece que es un elemento que apunta mucho más profundo porque apunta como a restablecer partes, partes del sujeto, partes de una relación de pareja, partes de una amistad, de una intersubjetividad, partes que han estado en conflicto, que han estado en desacuerdo. Y por lo tanto la reconciliación implica el reconocimiento mutuo del error. En Chile creo que tenemos, por ejemplo, un gran problema con reconciliar nuestra sociedad porque hay dos partes que no reconocen las responsabilidades que hubo durante un periodo de tiempo y eso nos lleva entonces a estar en una ruptura y en una polaridad permanente. Pasamos de un extremo al otro extremo. Entonces la reconciliación implica necesariamente el reconocimiento de ambas partes y por lo tanto el restablecimiento de la subjetividad a un lugar de privilegio reconociendo el error de ambas partes. No puede haber una reconciliación si una parte dice, no, yo no me equivoqué en nada, eres tú el responsable de todo. Y ahí vienen los problemas de cuando no se produce ni la reparación ni la reconciliación, que creo que los podemos hablar más adelante. Gracias, Cristian. Bueno, vamos entendiendo que la relación y el vínculo nos envuelve. Luego de estar comprometidos en esta relación, no hay que huir si hay un desacuerdo, sino que también es una posición entonces para reparar, para hablar, sobre todo mucho lo que a veces escuchamos en las redes sociales, como soltar, soltar. Esto aquí con Cristian nos ha llegado bastante a lo profundo de que hay que hablar y hay que volver entonces a sumar todo eso bueno y todo eso salud que hemos venido compartiendo con nosotros. Bueno, doctora Vanessa Naú, ¿cómo está? Muy bien, Zule, con mucho gusto estar aquí en este programa. ¿Usted Bienvenida. cómo está? Muy bien. Qué bueno. Por aquí paso a presentar a la doctora Vanessa. Que también es de la casa, Zuleima. Vamos a darle también. el mismo rango, ¿eh? Gracias. Siempre ha también. estado, Gracias, Tocaya. sí, siempre ha estado al pendiente, siempre ha, con mucho amor, ha participado también de estos programas, ¿no? Yo creo que las insignias de conversaciones sobre apego van a ser así como un botón de la casa. Listo. Bueno, presento a la doctora Vanessa Naú Serio. Ella es doctora en investigación psicoanalítica, psicoanalista individual de pareja y de grupo, tanto en modalidad presencial como en línea. Se formó en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México, institución de la que hoy es presidenta electa y donde coordina la Comisión de Enlace Internacional y la Comisión de Desarrollo Científico y Editorial junto al doctor González Núñez, que por acá lo vi conectado ahorita a conversaciones sobre apego. Saludos, doctor. Analista y supervisora didáctica, la doctora Vanessa Naú cuenta con más de 26 años de experiencia docente, tanto en la universidad como en programas de posgrado. Su trabajo clínico y teórico aborda el psicoanálisis de la adolescencia, el duelo, el trauma, pero por acá, el duelo, el trauma, y la aplicación del psicoanálisis al arte, incorporando técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico. Es autora de 30 y 35 artículos y coautora de 26 libros, entre ellos Psicología Psicoanalítica del Arte y Técnica de la Entrevista con Adolescentes. En 2018 publicó su obra El duelo, una mirada psicoanalítica, editada por Semántica en España. Bueno, el libro más reciente de la doctora Vanessa es Trauma, Duelo y Recuperación, guía para el acompañamiento clínico, que será publicado próximamente por la editorial Pax Terracota, que está en imprenta. La doctora Vanessa Naú Serio es también miembro de Young UCA y de la Red Internacional de Analistas Comprometida con el Diálogo y la Cooperación Psicoanalítica a nivel global. Doctora Vanessa, luego de esta presentación, también quiero decirles aquí a título personal que la doctora Vanessa todos los años organiza un encuentro internacional desde el
esta sociedad en la que ella es presidenta electa, que se llama Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México. Y bueno, doctora Vanessa, bienvenida. Y también es una excelsa artista plástica, que hoy no tenemos cuadro. Ah, Ahí había un cuadro divino la última vez de una mujer. Véanla porque tiene una forma también de expresar esto de la feminidad y de todo. Muy lindas obras también, Vanessa. ¿Eh? muchas gracias. Hoy no está, porque había una ahí, ¿o no, Vanessa? Ahí tenías una. Exacto, se fue a una exposición el jueves pasado, no ha regresado. ¿Viste? No ha regresado. Bueno, te escuchamos, Vanessa, ¿no? Es interesante este tema, a ver cuál es tu mirada. Pues les agradezco mucho la invitación a este último programa del año con un tema muy especial, como para cerrar el año creo que es un tema importante sobre el cual podemos reflexionar, el de reparación y reconciliación. Y nuevamente les reconozco su labor ardua por sostener este programa ya en el número 78. Felicidades por todo el trabajo. Y, y bueno, encantada también de compartir el espacio con Nicolás y con Cristian. Y quisiera empezar hablando, bueno, retomando lo que ya se ha dicho, pero hablar de que, bueno, el concepto de reparación como tal nos lleva a pensar en algo que se tiene que reconstruir frente a un daño, ya sea que haya sido un daño causado en la fantasía del sujeto, algo que pensó acerca, alguna cosa que dañó en su fantasía o en la relación con el otro, y normalmente cuando hablamos de la relación con el otro es alguien significativo, el otro ser amado, ¿no? Aquí yo estaba recordando que al hacer la traducción del capítulo de Howard Steele acerca de asuntos de parentalidad, una perspectiva desde la teoría del apego, que fue publicado en la trilogía de parentalidad y teoría del apego, él retoma las ideas de Bowlby cuando se habla de que se debe reconocer de entrada que el conflicto mental e interpersonal es inevitable. Por lo tanto, el conflicto dentro de las relaciones también tenemos que pensar que es inevitable, como ya mencionaron Nicolás y Cristian anteriormente. Pero eso implica reconocer que hay una angustia y hay la necesidad de estar reparando las rupturas en el entendimiento entre dos personas, en la relación madre-hijo, la ruptura en la comunicación, de tratar de subsanar cuando hubo una respuesta insensible o distónica, por ejemplo, entre la relación madre-hijo, o en una pareja sentimental, o en una relación de amistad cercana. No me refiero a los amigos que nada más se conocen remotamente. Puede haber relaciones remotas que sean cercanas y entrañables, pero me refiero a esas, a las relaciones más cercanas, ¿no? Él, en ese capítulo, Steele cita el estudio de Edward Tronick de 1989, un estudio empírico, en donde él calcula la proporción de intercambios sensibles e insensibles entre las madres y sus bebés en relación con estas interacciones, las insensibles con las interacciones sensibles y entonadas. Y resulta muy interesante porque él observó que en el mejor de los casos, lo más que se puede alcanzar es que, por ejemplo, en el caso de un vínculo seguro entre madre e hijo, lo más que se alcanza es que en un 50% del tiempo de la interacción, las madres y los bebés logran estar entonados. O sea, en otras palabras, esto quiere decir que la mitad de nuestros intentos de conectarnos con las demás personas fallan. Y quizá desearíamos mucho más, ¿no? Desearíamos que pudiéramos mantenernos el 90 o el 95% del tiempo bien conectados y entonados con la otra persona. Incluso puede ser desalentador saber que la mitad de nuestros intentos por estar entonados y en buena comunicación con el otro va a fallar y que va a haber desentonamientos y que a partir de estos desentonamientos van a ser la necesidad y el deseo de hacer reparaciones, es decir, de tratar de estar más entonados con la otra persona, de estar en una buena relación amorosa, en donde pueda haber una relación, una respuesta sensible mutua, donde se reconozca lo que el otro necesita, en donde se entiendan los estados emocionales del otro, no nada más los emocionales, también tendríamos que decir los cognitivos, ¿no?
en donde podamos responder a los afectos y donde podamos responder y entender la parte racional de la otra persona, y que todos estos entonamientos se clarificaran en conductas entonadas. O sea, no nada más en el entendimiento, sino responder con conductas entonadas. Y desearíamos, a pesar de saber que solamente el 50% de las veces logramos entonar, desearíamos que este porcentaje se incrementara. Sin embargo, lo que es interesante, y es una de las reflexiones que hace Steele en este capítulo, es que en ese 50% donde sí ocurre el entonamiento está la esperanza, en el deseo de reparar, o sea, que puede haber un otro que desea reparar los momentos de ruptura con uno, en la relación que se tiene con esa persona. La esperanza está en creer en el valor de la interacción, de que a partir de la interacción puede haber la posibilidad de sintonizarse con el otro, de creer en el valor de la clarificación, de tratar de hacer las cosas bien cuando estuvieron mal hace un momento, cuando se siente que algo falló en la relación. Entonces es alentador, claro, siempre y cuando encontremos en ese otro con quien estamos vinculados esa motivación de reparar. Y a veces no existe, o no siempre se tiene esa capacidad, o bien no se tiene suficiente conciencia, o no se tiene autocrítica suficiente para notar que hubo un desencuentro y que la relación exige un esfuerzo de reparación. O sea, hay que tomar también eso en cuenta. Puede haber o falta de autocrítica, o falta de autoobservación, o no hay suficiente conciencia, o hay demasiado narcisismo para reconocer que se necesita un esfuerzo de reparación por algo que uno hizo mal, ¿no? Ahora, también es interesante mencionar que en el mismo estudio se vio que cuando hay niños en un camino de desarrollo inseguro, ya sea evitativo o resistente ambivalente, la proporción de entonamientos y desentonamientos probablemente proporcionalmente va a aumentar las interacciones insensibles, y van a superar las sensibles en un margen de 3-1, que estaríamos hablando que ya es como un 66%, o incluso 4-1, que ya estamos hablando de un 75%, donde las insensibles superan a las sensibles. Ahora, si hablamos de los infantes en una trayectoria donde hay negligencia, hay abuso o hay maltrato, donde hay desorganización y desorientación, ahí ya esperaríamos, desafortunadamente, que los intercambios insensibles superen a los sensibles, a veces hasta en un 10-1. O sea que estamos hablando de más del 90% de las veces que hay desentonamientos. Esto es muy desalentador, y claro que para un infante es muy aterrador sentir que no hay esa posibilidad de reparar de parte de su cuidador. Y ahí, bueno, pues ya la posibilidad de reparación empieza a brillar por su ausencia, ¿no? Los escritos de Bowlby acerca de la relación entre padres e hijos, parece que él tuvo una apreciación anticipada a lo que vinieron a comprobar después todos estos estudios empíricos, científicos, que los ciclos él hablaba esto justo, de que los ciclos de ruptura y reparación en las relaciones y en la interacción son inevitables. Y las relaciones, ¿en qué momentos se construyen? Justo en los momentos de reparación. En los momentos en donde se da esa reparación, se puede integrar la mente y se une, realmente es cuando una persona se siente unida a otra. Y es cuando ayuda también a que se siga adelante con un sentido sólido de esperanza, de que puede haber alguien que, aunque no siempre me entienda, hace sus esfuerzos, y a veces logramos ese entendimiento, ¿no? Aquí, bueno, no sé si valga la pena mencionar entre paréntesis que la historia que tenemos dentro del psicoanálisis acerca del concepto de reparación viene de la escuela de Melanie Klein, quien conceptualizó la reparación partiendo, ¿no?, de la agresión infantil precoz, que va encaminada esta reparación a restaurar, digámoslo así, el desastre que crea el niño, muchas veces mentalmente, las más de las veces mentalmente, por su agresión. Es decir, es una forma de tratar de preservar el cuerpo de la madre, de preservarlo de sus ataques fantaseados y de conservar la integridad de su objeto, tanto al objeto externo, objeto entendido como figura amada,
como al objeto internalizado, ¿no? Y en ese sentido el concepto ella lo liga a la angustia y a la culpa depresiva. Y es un elemento fundamental en el amor y en todas las relaciones humanas, ¿no? Entonces implica también la capacidad del niño o del futuro adulto de reparar las relaciones dañadas en la fantasía o en la realidad. Esta es la postura kleiniana. Volviendo a nuestro tema desde la óptica de la teoría del apego, pues sí hay que decir que sí, que cuando los desentonamientos suceden, cuando hay un problema de ruptura en la relación, esto sí se registra y deja una huella en lo que se llama el conocimiento relacional implícito, que forma parte de la memoria procedimental, que básicamente es inconsciente. Y aquí es donde nos topamos con que esta es una de las grandes dificultades de la reparación. O sea, lo digo no para desalentarla ni para, simplemente para que la tengamos en cuenta, de que sepamos que a veces el sujeto no se da cuenta cómo responde de forma insensible a una expresión emocional de su pareja, a la necesidad de su hijo, que todavía no tiene el lenguaje instaurado para poderse expresar o pedir lo que necesita, a los pedidos de su pareja, a la cercanía de sus amigos, en fin. Cuando el sujeto sí tiene la capacidad de mentalizar y de escuchar al otro de manera receptiva y sensible, esta sería la contraparte, ¿no? A veces puede no darse cuenta del efecto que tiene su conducta en el otro y cómo puede dañar la relación. Pero cuando el sujeto tiene la capacidad de mentalizar, de escuchar al otro de manera receptiva y sensible, no defensiva, puede reconocer cómo contribuye al conflicto, puede saber cómo lastima al otro a veces sin darse cuenta, o cómo bloquea la comunicación con determinadas respuestas que da, cómo se aleja emocionalmente ante los pedidos de cercanía del otro, cómo abandona cuando el otro lo necesita, cómo obstruye el diálogo reflexivo con el otro, etcétera, ¿no? Y buscar formas de repararlo. Insisto, en la relación madre-hijo, que es fundamental, en la relación de pareja, como decía Nico, ya de dos adultos, o en la relación con amigos, con colegas de trabajo, etcétera. Pero si el sujeto no tiene esa capacidad de mentalización o de diálogo reflexivo, o no tiene ese registro en su memoria episódica consciente acerca de cómo se vincula con las otras personas, claro que la capacidad de reparación se puede ver obstruida y dificultada, ¿no? Pero bueno, si se tiene disposición para la reparación, sin duda eso es de ayuda, eso puede llevar a alguien a que vaya a análisis a trabajarlo y a volverse más consciente acerca de En eso los estaba efectos pensando. que tiene su conducta. Y claro, en la medida que haya la posibilidad de reparación, esto no podemos dejar de pensar en el concepto del perdón. Podrá perdonarse a sí mismo por los daños que hace a los demás y tratar de subsanar y repararlos, y también perdonar al otro y buscar entonces efectivamente la reconciliación. Eso es interesante, ¿no? Como lo estamos planteando, vamos a dar lugar ahora a esta tertulia o esta posibilidad de comunicar entre todos los presentes, ¿no? Pero es interesante el tema de reparar, porque reparar tiene que ver, quizá ahí cuela una parte más jurídica, pero es como decía también Cristian, ¿no? El reparar un daño que uno puede causar. Y es interesante esto, entenderlo en el vínculo madre-hijo o adulto-hijo, padre-hijo, figura significativa y niño. El que repara, que también lo mencionó muy interesantemente Nicolás, la reparación es del adulto, no es del niño. El que repara es Bueno, el que comete el daño, ¿no? Y yo creo que esto es importante, entender que un grito se le puede escapar a cualquiera, una mala contestación. El tema es cómo me hago cargo y puedo reparar desde un pedido de disculpas o desde reflexionar juntos. Este grito no estuvo bueno, ¿no? Sí, Zuleima. también como pensar la vergüenza para reparar, como de pronto Mm. te pones muy rígido y esa vergüenza no te permite como dar el paso, abrirte a estos temas. Entonces, me parece también que pudiéramos, ahorita que se abre todo este café, ya no va a estar nadie muteado. Nicolás y doctora Vanessa, ya hay que abrir los micrófonos. Nos Ahí quedan está. 17 minutos para abrir este café y entonces pensar en esa vergüenza que nos puede poner un poco rígidos a la hora de reparar y de hablar
y estas situaciones que pueden parecer como conflictivas. ¿Y qué le pudiéramos decir entonces a las personas que también creo que no hacen suficiente insight o no creen que es importante reflexionar respecto de cómo, qué tengo que decir o cómo me tengo que hablar para poder acercarme entonces en palabras a la otra persona? Ya, yo Ahí creo que vamos. en ese sentido, cuando Vanessa nombra la capacidad de mentalización, sabemos muy bien que esa capacidad de ser capaz de pensar en los estados mentales propios y de los demás es una capacidad, por supuesto, que es necesaria para reconocer el propio error, pero también reconocer cuáles son los efectos de alguna ruptura, tanto en mí mismo como en el otro. Y puede ser más fácil dicho que hecho. O sea, es verdad Ujú. que en personas que, o en bebés, por ejemplo, infantes que están moviéndose hacia un apego seguro, que tienen una relación con un objeto de apego primario seguro, suceden est- est- estas pequeñas, digamos, rupturas, pero en general y muy, muy frecuentemente y de manera bastante corta ya los padres comienzan un proceso de reparación que también puede ser automático y no tan consciente, pero que sí implica esa capacidad de reconocer cuál puede ser el efecto en el otro y cuál es el efecto en uno mismo, porque precisamente cuando el sistema de apego se activa, paradójicamente, la mentalización, que es tan necesaria para la ruptura, perdón, para la reconciliación y para la reparación, esa capacidad se desconecta. Y justo es la que nosotros necesitamos, digamos, para poder reparar en un momento en el cual estamos activados. Porque no es fácil Ujú. reparar. Implica, por ejemplo, cuando uno es un adulto enfrente a un infante, implica varias cosas, digamos, reparar. Implica restaurar la propia regulación afectiva, eh, es decir, los padres tienen que adaptar un cierto tono de voz, un ritmo de comunicación, una mirada, una postura física, etcétera, para poder volver a este niño que está, por ejemplo, en una etapa de regulación, a regularlo también. Pero eso pasa por la propia regulación primero que nada. Y que dentro de eso tiene que haber también como tarea el reponer o restablecer la previsibilidad de las relaciones. En términos de que se aprende, como decía Vanessa, se crea una memoria relacional implícita en donde las relaciones pueden fallar, pero eso no necesariamente implica el colapso de la relación. Es decir, la relación se mantiene. Y eso pasa por la reparación. Sin embargo, y esto sería muy bonito para mí escuchar a Vanessa hablar acerca de esto por su experiencia súper vasta en este tema, hay momentos en que la reparación deja de ser posible. Pensemos en momentos en que efectivamente perdemos a un ser querido y no va a volver nunca más, por distintas razones, digamos. Y la posibilidad de hacer un duelo, qué pasa con ese apego, en fin. Y lo otro es que hay relaciones que no van a resistir, me pienso en relaciones de pareja, que a veces no van a resistir, no van a poder reparar por una, un número de condiciones distintas de cada uno de los actores y de la relación misma, que hay a veces momentos en los cuales pueden haber pseudo reparaciones, en los cuales cada miembro de la pareja actúa un rol o de sumisión y control o de una pseudo reparación, como que no se habla nada, en fin. Y que implican, qué sé yo, que no hay una reparación verdadera. Y hay otras relaciones en que pretender una reparación con alguien que puede ser, por ejemplo, violento, que puede ser Tóxico. abusador, etcétera, a veces no es lo más conveniente reparar. Aparece tan idealizado también reparar. Hay momentos en que hay que simplemente decidirse a terminar algo Mm. A y ver, hacerlo lo mejor Vanessa, posible. entonces, ¿qué pensás de esto que plantea Nicolás? Interesante, ¿no? Esto de la reparación cuando no se puede, y después también Cristian que había planteado este tema. Sí, bueno, sin duda puede ser muy doloroso perder a un ser querido con quien no hubo tiempo de hacer una reparación ni hubo oportunidad de reconciliarse frente a una ruptura dentro de la relación. Puede complicar el duelo y lo puede prolongar mucho más tiempo del que se esperaría, ¿no?
Ahí es donde podemos hablar de incluso de duelos patológicos. Puede ser, retomando lo que comentaba Zuleima, que la persona lo viviera con vergüenza, reconocer que había hecho algo para dañar el vínculo y no lograba sobreponerse para buscar a la otra persona, y a lo mejor la muerte se lo lleva antes o algo sucede y no hay la posibilidad de volverse a reunir con esa persona. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que sí, que puede contribuir a un duelo complicado. Sin embargo, ahí no quiere decir que todo está perdido. Ahí es donde el sujeto tiene que pensar en que puede existir la posibilidad de hacer una reparación simbólica, una reparación interna. Y ese es uno de los grandes retos que se viven frente a los duelos cuando la persona ya no está y de todas maneras quedan temas pendientes. Está la posibilidad de hacer un trabajo de reconciliación con la persona perdida interno. ¿Sí? Y no hay que desestimar el valor que tiene el reparar internamente la relación con alguien perdido. No necesariamente porque haya sido nuestra culpa que la relación se haya visto dañada. A veces puede ser por distintos factores, ¿no? Que la otra persona tampoco haya dado la oportunidad de que el vínculo se restableciera. Insisto, no hay que desestimar que internamente se puede hacer una reparación a través de terapia, a través de lo que se habla, a través de expresiones artísticas, a través de diferentes formas simbólicas. Aquí es donde, bueno, el reto es encontrar cuál es la forma en que cada quien necesita expresarlo o de qué manera cada quien se conecta simbólicamente con la persona perdida para poder crear ese espacio transicional, diría Winnicott, ese espacio intermedio para poder conectarse con esa persona que está ausente, pero con quien se puede conectar simbólicamente para hacer una conexión y reparar esa relación que se vio dañada. E insisto, también implica la labor de perdón, ¿sí? O sea, y es interesante porque si buscamos qué significa perdón, implica perder. El perdón implica perder a lo mejor soltar, dejar ir a lo mejor un resentimiento, la amargura, un enojo, algo que nos envenena el alma. Y también perdonar también implica donar, o sea, darse a uno mismo, buscar darle algo al otro sin estar pidiendo algo a cambio, para restablecernos internamente y restablecer de esa manera la relación que se tiene con el otro. Y sí implica también el donar un aspecto amoroso, un aspecto generoso de uno mismo. Y también implica agradecimiento. Yo creo que también cuando uno está dispuesto a hacer una reparación con otra persona, nos obliga a reconocer lo que el otro nos ha dado y agradecerlo, ¿no? Y a ser más humanos, como nos explicaba Sí. Cristian, que no éramos robots. Te escuchamos, Cristian. Sí, creo que es muy bonito lo que está tocando Vanessa en términos de la disrupción, porque probablemente algunas personas que nos estén escuchando podrán encontrar entonces la explicación de por qué sienten injusticia, por qué sienten rencor, por qué sienten rabia, odio, vergüenza y a veces invisibilización, porque no ha habido la reparación. Y si no hay reparación, insisto en ese concepto, no hay reconciliación. De manera que la reparación no hecha o fallida o faltante nos puede llevar a estados emocionales o afectivos muy negativos y que explican muchas de las experiencias emocionales que pacientes sienten en las familias, en el trabajo, en relaciones sociales. Injusticia y la experiencia de invisibilización, que es tremenda. Yo creo que uno de los efectos más nocivos de la falta de reparación, especialmente en la primera infancia,
es esa sensación que va quedando de ser invisible, ser indigno, de no ser suficiente y por lo tanto tener mucha vergüenza, que es una experiencia que es central, por ejemplo, en trauma complejo, ¿cierto? En apego desorganizado. Mucha Mm. vergüenza, sensación de humillación y una sensación interna de ser invisible a los ojos de los otros. Y por eso que muchas veces entonces estas mismas personas a veces reactivamente intentan hacerse tremendamente visibles, haciendo a veces unas burradas, unas tonteras del porte de un buque, ¿cierto? Para tratar de ser visto por otros, ¿ya? Eh, y otras veces esto conlleva o lleva a una autoagresión o a la heteroagresión. Entonces también podemos encontrar aquí el germen o el sustento y mucha de la explicación de las agresiones que hay al interior de la familia, al interior de las parejas, al interior de las sociedades, en donde tenemos desde la matriz una falla inicial. Y en esto es central la reparación y la reconciliación. Cuando reconciliamos, tenemos entonces restauración de la confianza, podemos superar el dolor emocional, podemos aceptar entonces la corresponsabilidad de los hechos y podemos esperar bajo esa emoción de la esperanza, ¿cierto? O sentimiento de esperanza, la promesa de un cambio. De Mm. manera que estamos, con todo lo que hemos estado conversando, estamos girando en torno a lo que son conflictivas severas, graves, importantes en la familia, en los grupos sociales, en las sociedades. Y por último, simplemente acentuando un poco lo difícil que es la comunicación a nivel humano, con todas estas variables y muchas más que hay, ¿cierto? Y que hemos estado tratando de pensarlas entre todos. Gregory Bateson, un gran hombre de los años 70, 80, ¿cierto? Un tipo brillante a mi manera de ver, uno de los creadores de todos los conceptos de cibernética, entre otras cosas, decía que es sorprendente que los humanos, a pesar de lo complejo que es comunicar, nos podamos comunicar. Mm. Porque son tantas las variables, nos equivocamos a cada rato, usamos la palabra que no queríamos usar, le damos un significado que no era el que el otro entendió, en fin, y estamos en múltiples niveles todo el tiempo intentando comunicarnos y aún así, de repente nos comunicamos y nos sentimos entendidos y nos abrazamos e incluso nos sentimos amados. Mm. Sí, esta frase tan interesante de Maturana, ¿no? Ahí otro compatriota chileno con respecto a no solo a la situación de comunicar, sino a la responsabilidad de que el otro entienda y de chequear qué entiende el otro de lo que yo comunico, ¿no? En esta complejidad de que no es solamente difícil comunicar, sino desde qué anteojos, de qué oídos, de qué historia escucha y entiende el otro, ¿no? Y qué responsabilidad también tenemos. Ibas a decir algo, Zuleima. Estaba por decir que los mensajes que tenemos en el Facebook también, digamos, están como en sintonía con lo que estamos viviendo hoy, están con mucho agradecimiento. No nos queda mucho tiempo para profundizar, pero tenemos envíos de saludos para Nicolás Lorenzini de parte de Carolina Salinas. Hay saludos para todos Hola. ustedes de parte de José Martínez Sánchez. Saludos también del doctor José Martínez Sánchez. Y saludos también de Olga Jiménez desde España. Leslie Paola le envió un saludo directo a la doctora Vanessa. Gaimetea envía saludos a todos desde México. Y bueno, como es el último programa este año, no quería como dejar de mencionarlos. También está por acá Nelis Cortés, envía saludos, dice gracias por hablar de lo terapéutico en la reparación y el perdón. Abracitos nos envían por ahí. Y quiero también crear un nuevo cargo oficial. Tenemos al doctor Cristian Thomas, también muy al pendiente ahí de las redes. Entonces, seguramente doctor Cristian, podríamos dar respuesta a las preguntas que nos dejaron por ahí en el conversatorio de Facebook. Muy bien. Bueno, Vanessa, nos vamos.
saludos de fin de año, mensajes. Este programa Sí, realmente nos puso una curita en el corazón, 3 curitas, Mm. y qué bonito poder pasar entonces al 2026 con estas curitas y con estas reflexiones de que sí es posible sostener relaciones, vínculos, diálogos, que hay que atreverse, que es humano, no hay que salir corriendo, no hay que buscar más si ya tienes, digamos, esas bases para seguir avanzando en tu relación y en ese lugar en el que podemos llegar a encontrar hasta amor, como dice sí. Cristian. Estos cantos de Entonces, esperanza, ¿no, Zuleima, que tienen ujú, que ver con aprender a pedir perdón, con perdonar? No siempre, y ahí también creo ujú. que es interesante esto de no caer en la romantización de los vínculos y de las fiestas, pero digamos, es muy interesante el poder reparar vínculos que son significativos para uno, entender desde dónde el otro habla y desde donde, decíamos, uno entiende, y también poder soltar vínculos desde el amor a uno mismo, de saber que hay vínculos que quizá también, como decíamos todos los participantes, pero también mencionó Cristian en algún momento, en donde, y también Nicolás y Vanessa, que no es posible a lo mejor de reparar, ¿no? Y también tiene que ver con una mirada de amor y de autoestima, el saber hasta dónde, ¿no? Llegamos a este final de programa con un año muy lindo. Agradeciéndole entonces a todos los participantes y sobre todo a mi copartner querida Zuleima Lucián Lomballe, que aunque no lo puedan creer, todavía no nos conocemos en persona nosotras. No, Así que sí, no nos hemos conocido, nos hemos descrito, porque yo me imaginaba que no era muy alta y es muy alta Zuleima, y Zuleima creía que yo era alta y yo soy petiza, así que bueno, en esto también de las fiestas vamos a albergar esta esperanza de poder conocernos todos, esta gran comunidad, que un poco la idea de cerrar este año tiene que ver con eso, ¿no? Con la comunidad, con la unión, con el amor, con el perdón. Y me parece que un poco el programa apuntaba a eso, el programa de hoy apuntaba a esto, ¿no? A poder mirarnos desde un lugar más flexible, desde un lugar diferente. Eh, entonces Zuleima. nos dejan un mensaje ustedes, por favor, de cierre. Sé que nos han dicho bastante, pero ya para no. ir cerrando. Mira, a mí se me pasó volando esta hora. Siempre se me pasa rápido, pero esta se me pasó muy rápido porque creo que hay tanto, tanto que decir acerca de ruptura, reparación. Uno podría decir que ahí está el germen real de la importancia de la teoría del apego, en cómo suceden estas cosas, o sea, las- los quiebres van a suceder. Lo importante de la teoría del apego es cómo se procesan, cómo se reparan, etcétera, y que a veces resulta, a veces no, a veces las rupturas son mucho más intensas, a veces menos intensas, en fin. Y así que voy a extrañar más tiempo en este espacio que van a tener que repararlo ustedes en el 2026, ya me imagino. 2026, ahí ya te vamos a Seguro. convocar, obvio. Vanessa, te Yo me quedé escuchamos. pensando en que vivimos en una sociedad que no invita a la reparación, o sea, es una sociedad de desecho, de relaciones ligeras, que invita a que si una relación de pareja no funcione, la deseches y lo cambies. Creo que eso explica parcialmente por qué se ha incrementado los índices de divorcio, por lo menos en México. Sin embargo, pues sí, efectivamente la teoría del apego habla de la importancia de los vínculos y la posibilidad de repararlos. Y creo que sí, desde la relación madre-hijo, sí se puede observar cómo los bebés, los niños también empiezan a aprender a reparar. A veces pueden reparar a través de una sonrisa. Ellos mismos van aprendiendo, si la mamá tiene la posibilidad de reparar, van aprendiendo a hacerlo. A veces, insisto, es una mirada, es una sonrisa, es un esperar unos segundos más que la primera vez, por ejemplo. Y hay que tener la sensibilidad de notar cuando un infante, un bebé está dando muestras, un hijo está dando muestras de que empieza a aprender a reparar, que está haciendo esfuerzos por entonarse también con el cuidador, y que también como adultos tengamos esa sensibilidad, porque a veces esperamos que la otra persona pida perdón y haga... No, a veces el intento de reparación es de forma sutil, es con una palabra, es con una expresión regulada, como decía Nicolás, ¿no? Con una forma de dirigirse al otro más tranquila, más amorosa, y con eso se debe notar que el otro ya está haciendo un intento de reparación. Entonces, que podamos notar esos cambios y esos esfuerzos en esas sutilezas para que alentemos el cambio y la reparación.
De lo Sí. contrario, podemos desalentarlo, ¿no? Sí, se modela en la reparación eso también, ¿no? Se Sí, modela como adulto, casi como si fuera una transmisión intergeneracional de sí, estilos. Se sí. modela. Si hay un padre que puede decir, me equivoqué, perdón, va a haber necesariamente un hijo que va a poder pedir perdón, no solo a su padre, sino a sus vínculos. Cristian, cerrá Sí, 2025. A ver, te escuchamos. sí, no dejarles a todos un gran abrazo. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen ustedes en hacer este programa que es muy, muy lindo, muy movedor de conciencia y que aporta tanto al desarrollo de las personas y de la sociedad. Así que a Nicolás, a Vanessa, un gran abrazo, a ustedes dos también, y esperar que este año 2026 nuestra humanidad sea un poquito mejor, un poquito más empática y que podamos tener una vida de mejor calidad todos y todas. Así que abrazo grande para todos. Muchísimas gracias a Igualmente. todos. Muchas felicidades, Oh, muy qué feliz lindo esos año. corazones. Muy feliz Navidad, muy feliz Hanukkah, muy feliz todo Todo. muy feliz todo y muy feliz año de vuelta y nos reencontramos en el 2026, ¿no, Zuleima? Así es, nos reencontramos y nos vamos a ver todos. Sí, Muy bien. 2026 Nos ahí vemos ahí. unidos. Muchísimas gracias a Nos todos. vemos. gracias. Abrazos Gracias. para todos. Gracias a todos Chao. por acompañarnos. Chao, chao.